Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno que estamos este lunes, estamos iniciando esta semana llenos de gozo, de alegría, de contentamiento delante del Señor. Ayer tuvimos un culto hermoso, recibimos tanta bendición y damos gracias a Dios porque son respuestas a las oraciones. Siempre que tú y yo oramos, el Señor escucha y el Señor contesta. Vamos a darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor, por la bendición. Gracias porque te conocemos, gracias porque caminamos contigo, gracias porque tú nos bendices, gracias porque tú nos llenas de tu paz y de tu amor. Te pedimos en esta tarde que tú nos hables a través de la palabra, que seamos sensibles a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Estamos en Romanos capítulo 1. El viernes leímos y dice, y como ellos en el 28, y como ellos no aprobaron a tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y en el 29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que los hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Qué claro es Romanos, qué claro es Pablo en la carta de Romanos, hablando, y parece que está hablando de nuestra generación, que está hablando de, no parece que han pasado 2000 años, y Pablo está hablando como si estuviera dando las noticias de esta noche. Y lo vemos ahí en la palabra de Dios. Dice en la palabra de Dios, ahí en la primera, lo que está calificando, dice, estando atestados de toda injusticia, Y eso es lo que estamos aprendiendo, es lo que vamos a aprender en esta tarde. Injusticia es una maldad, toda clase de maldad es la injusticia. Es lo opuesto a la justicia. Por lo tanto, es tratar mal a Dios, tratar mal a los hombres, actuar en forma injusta contra ambos. Es no tratar a Dios y a los hombres como una persona debería de ser tratada. Fíjense la expresión toda injusticia. Imagínense, toda injusticia. Es estar lleno de tanto injusto. Es centrarse en sí mismos al punto de convertirse uno mismo en el centro del universo. Es cuando codiciando todo, buscando toda la atención, buscando la atención hacia mi vida, hacia lo que yo digo, centrar mi atención en las posesiones que se puede lograr, ignorando a los demás, abusando de ellos para tener todo lo que pueden. Eso se llama injusticia. Y luego la segunda que nos habla aquí en el 29 dice, atestados de injusticia, de fornicación. Palabra amplia que incluye todas las formas y especies de actos inmorales y sexuales, excepto sexo prematrimonial, tener sexo los novios que no están casados. Adulterio es cuando uno de ellos está casado y está con otra persona, o los dos tienen sus parejas y tienen otras personas.
el sexo anormal, como lo vimos con que cambian el uso del hombre y el uso de la mujer, toda clase de vicios sexuales. Hermanos, estamos en una época tan tremenda, en una época tremenda de tanto vicio sexual. Con todo eso del género, están hablando de cosas terribles y cada vez se va a poner peor. Por eso tenemos que levantar bandera alrededor de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros pensamientos. Cuidado con lo que metemos a nuestra mente. Cuidado. También habla de perversidad. Eso quiere decir ser depravado. Es ser activamente malo. Tener malas intenciones contra las personas. Atribular a las demás y producir daño a los demás. Ser malicioso. Ser peligroso y destructivo. Es maldad activa, un deseo dentro del corazón de hacer daño. Hay tanta gente pervertida, depravada, que solamente está pensando cómo hacer daño a los demás y de corromper a la gente. Es una persona que en realidad persigue a otros para seducirlos y causarles daño. Y luego habla de la avaricia. La avaricia, codicia de tener más y más, apetito de obtener algo, el amor o las posesiones, el dame, es desear, es seguir codiciando las posesiones, el placer, el poder, la fama. La codicia no tiene fin. La codicia es como un barril sin fondo. No se satisface con nada. Carece de la capacidad de discriminar. Quiere tener para gastar en placeres y lujuria. La avaricia es deseo insaciable y lascivia de la carne que no puede ser satisfecha. La persona que tiene lascivia y codicia tan profundo a la persona encuentra su dicha en las cosas y en el placer en vez de deleitarse en Dios. Es idolatría, mis amados. La avaricia es idolatría. Es un apetito intenso por lograr una ganancia. Es la pasión por el placer que las cosas pueden dar. Es una codicia activa, agresiva, dominante. Y luego sigue maldad, malicia, depravación, mala voluntad, rencor, resentimiento. Quiere decir que el hombre o la mujer ha dirigido su corazón completamente al mal. Ya no hay nada de bueno, absolutamente nada. Está lleno de perversidad y malicia. Busca activamente el mal con venganza. Esa es la maldad. Y luego vemos la envidia. La palabra es más que celos, es el espíritu. Es un espíritu que desea no solamente las cosas que otra persona tiene, sino además le molesta el hecho de que la otra persona la tenga. Que no solamente desea que las cosas le sean quitadas a la otra persona, sino que quiere que sufra por la pérdida de ella. Hay gente tan envidiosa. Envidia lo que tú tienes, envidia tu familia, envidia tu posición, envidia que seas cristiano, envidia, pero no cambia. Cada pensamiento expresa dolor por el hecho de que otra persona tenga algo, sea honor, prestigio o posición. Y la gente muere de envidia. Homicidio, matar o quitarle la vida a otra persona. El homicidio es el pecado que se comete contra el sexto mandamiento. No matarás. No matarás.
Y saben que, amados, es impresionante el poco valor que los hombres y las mujeres tienen por la vida. Una vida que vale mucho. Y es tan fácil matarlos. Tan fácil. Y luego sigue las contiendas. Es una lucha, una discordia, una pendencia, pelea, querella, riña. Quiere decir que el hombre pelea con otra persona con el fin de quitarle la posición, la promoción, la propiedad, el honor, el prestigio. Y se provoca la contienda. Pelea de un modo deshonesto y malo, con engaño. Y sigue el engaños. Seducir, poner lazos, desviar, inducir al mal, usar la astucia y actuar con engaños, dirigir mal o dar una falsa impresión por palabras, acto o influencia. Es un hombre o una mujer que se confabula contra la verdad y la tuerce para seguir su propio camino. Tienen una palabra, tienen algo que darte, pero la voltean y hablan mentiras, conspiran y engañan, haciendo cualquier cosa que sea necesario hacer para lograr su objetivo. Y luego vienen las malignidades, mala disposición, mala, la persona malo por naturaleza. Es un espíritu lleno de maldad, de malicia, de injuria. Un personaje que es tan malo como puede llegar a ser. Es una persona que siempre busca lo peor en otra persona y siempre comunica lo peor acerca de ellas. Es la persona que con frecuencia arruina a otras personas, tanto en su reputación como en el cuerpo, mente y espíritu. Es una persona tan llena de maldad que siempre está arruinando a los demás por medio de las palabras o por violencia. Y luego sigue en el versículo 30, sigue hablando Pablo de los murmuradores. Son chismosos en secreto, calumnian, maldicen, murmuran y hablan mal de las personas. Murmuran a espaldas de otra persona, criticando destructivamente. Que pasan cuentos acerca de los demás, verdaderos o falsos, que destruyen la reputación de los demás. Y sigue detractores, calumniadores. La palabra difiere del que calumnia en secreto. El calumniador en voz alta, una persona que difunde un chisme. Además, si el cuento es verdadero o falso, no importa. El detractor se enardece interiormente por decir el chisme a otros. Y luego sigue aborrecedores de Dios. Aborrecen a Dios y se hacen aborrecibles ante Dios. Es una persona a la que desagradan los mandamientos y las reglas de Dios, que no quieren tener nada que ver con Dios, con sus restricciones y leyes. Y luego siguen los injuriosos. Son insolentes, insultantes y desafiantes. Eso es un espíritu de rencor, de ataque, es verbal o física. Es despreciar, atacar, infligir daño, sea por palabras o por hechos. Es un hombre que vive por su propia vida según su propio deseo, ignorando a Dios. Y luego tienen el pecado de odio, de ser insolentes e insultantes. Es el espíritu que hiere y daña. Y luego siguen los soberbios, los autoexaltación, los que se creen mucho, la arrogancia, ser altanero, ponerse uno mismo por sobre los demás, mirar a los demás con desprecio, con desdén, que desprecian a la gente. Significa mostrarse a sí mismo
levantar su propia cabeza por sobre los demás, despreciando a los demás, compararse con otros. Altivos, son fanfarrones, simuladores, jactanciosos, vanagloriosos, presumidos. Es una persona que se jacta de lo que tiene, se jacta por lo que hace. La altivez se puede referir a un trabajo, a un trato, a posesiones, un logro. Y luego vienen los inventores de males, inventores de nuevos pecados, de formas más sensacionales y emocionales y vicios. Es una persona que está cansada de la antigua forma de pecado y siente la necesidad de nuevos caminos. Los desobedientes a los padres. Negarse a hacer lo que los padres les ordenan. Hay una rebelión contra los padres. Falta de respeto a los padres. Rechazando las órdenes de los padres. Deshonrando el buen ejemplo de los padres. Un hijo que desobedece a los padres está abierto a toda forma de pecado. Luego siguen los necios, sin entendimiento, sin conciencia, insensatos. Es una persona que ignora la experiencia. No aprende sin importar quién sea el maestro. Se niega a oír la verdad. Cierran sus mentes y sus ojos a la verdad. No sienten la conciencia. Y siguen los desleales, quebrantan las promesas o acuerdos. No son dignos de confianza, son infieles, traicioneros. Es un hombre que trágicamente no mantiene su palabra, su promesa. Y luego sigue sin afecto natural, afecto y amor anormal, sin corazón, sin emociones humanas, sin amor, falta de sentimientos por los demás, abuso de los afectos y del amor normal. El afecto sin afecto natural. Estamos viendo padres matando a sus hijos, hijos matando a los padres, regalando a los niños, abortando. No hay afecto natural. Y luego siguen los implacables, incapaz de ceder, de ser apaciguado o perdonar una culpa. Una persona que no está dispuesta a hacer la paz o llegar a un acuerdo. Y luego siguen sin misericordia, sin piedad, no estar dispuestos a mostrar misericordia. Es una persona deseosa de tener y adueñarse de los demás, sin importar su bienestar. Reclaman el uso de las personas como uno quiere, sin importar el daño y la vergüenza que estos ocasionan. Y luego viene el juicio. Dios, el único Dios vivo y verdadero, asegura el juicio final, que es muerte. Esto es separación eterna. Hay dos razones por que los hombres serán juzgados. Los hombres serán juzgados porque pecan y se complacen en otros, que pecan haciendo las mismas cosas. Los hombres tienen apetitos, deseos, lascivia. Tienen que dejar eso. Es una gran tragedia en que ellos no solamente se complacen, sino que aprueban a los que los hacen. La vida de ellos están centradas en una vida extravagante, en ropa de moda, riqueza, poder, pasión, fama. Como resultado de esta mezquinidad, los pecados enlistados en la Escritura quebrantan al mundo y destruyen la vida humana. Y es lo que estamos viendo, hermanos. Dice Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Los hombres serán juzgados porque no tienen excusa, porque un sentido interno saben que viene el juicio de Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Con esto terminamos el primer capítulo
de la carta de Pablo a los romanos. Y ha sido un camino tan impresionante de tanta enseñanza. Vamos a orar. Padre, gracias. Padre, gracias porque nos has sacado de todo eso. No permitas que nosotros anidemos, Señor, rencor, que no sepamos perdonar, que busquemos la maldad en otros, Padre. Enséñanos, Señor, a agradarte solo a ti, a no agradarnos a nosotros mismos, sino agradarte a ti. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos sacaste de todo eso. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. El miércoles, si Dios quiere, iniciamos el capítulo 2. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.